Puedes subirle. Bueno, no tengo que saludar de nuevo porque estamos empezando con la grabación y queda horrible arrancar así de la nada. Pero hoy vamos a ver al autor Charles Peirce, que es uno también de los autores fundamentales del pragmatismo. Y vamos a ver de él fundamentalmente el aporte que hace desde el pragmatismo a la concepción de lo que son las creencias y de lo que son las dudas. Él va a hacer preguntas centrales que nos podemos hacer a lo largo de la vida. Ustedes mismos, después que termine este seminario, que seguramente van a tener ya aprobado, estaría muy bueno que revisen sus dudas y sus creencias. Y este autor es interesante, muy interesante en ese sentido. Bueno, vamos a empezar. A ver si lo puedo poner mejor. Voy a sacar una. Vamos a empezar con quién fue. Así muy. Ahí saben que me quedó. Esperen un segundito, ya lo vuelvo a poner porque me quedó. Está compartido en otro monitor. Bueno, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo veo yo? ¿Ustedes lo ven a pantalla completa? Sí, Sí, se ve pantalla completa. Ah, bueno. Que a mí me lo pone más chiquito. Tengo que sacar el monitor al que está asociado. Ahí está. Bueno, este es un autor también. Ven que son autores que vivieron fundamentalmente en el siglo XIX, aunque algunos, como Peirce, ya conoció parte del siglo XX, pero muere en 1914, en los albores del siglo XX, ¿no? Este también, los tres autores que vamos a ver son norteamericanos. Este en realidad se dice de Peirce que es el primer autor que elabora una filosofía, una propuesta filosófica, y sería la primera filosofía de origen estadounidense, porque en realidad los autores europeos son muy anteriores, vienen de mucho antes. En Estados Unidos no había una filosofía diferente, una línea teórica, y lo que escribió Charles Peirce es muy significativo, aunque en realidad es un autor tan particular en cuanto a su obra, a su manera de manejarse en la vida incluso, no solo en lo académico. En realidad, la inmensa mayoría de sus textos, que parece que eran en total como 80.000 páginas manuscritas, se publicaron cuando ya había fallecido. Y porque su segunda mujer, Juliette, una francesa, que es uno de los temas por los cuales lo expulsaron de la Universidad de Johns Hopkins, que era, bueno, era una universidad junto a Harvard y otras, y Cambridge en Estados Unidos, era una universidad importante, porque bueno, ellos tenían un amorío anterior a que él se separara de su primera esposa. Entonces, bueno, su vida no fue prolija como se requería en esa época, además que había muchas convenciones. Y entonces él en realidad con la academia anduvo muy, muy de punta, a pesar de que era una persona brillante, con grandes logros científicos, académicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. El tema es que él no fue aceptado, se quedó sin trabajo, tuvo unos últimos años muy, muy complicados a nivel económico, todo esto. Vivía de textos que hacía por encargo y de conferencias, y ahí no vivía bien. Cuando su grupo, el grupo La Elite al que él pertenecía, estaban muy bien pagos en ese mismo tiempo, ¿no? Él, él fue, bueno, alguien rebelde, de un carácter difícil, no respetaba las convenciones. Bueno, no importa, la verdad que no importa. Nos legó un par de textos, y estos dos artículos
que ven ahí más abajo en la filmina, que se llaman La fijación de la creencia y cómo esclarecer nuestras ideas, pero son artículos de una revista de divulgación científica. Son breves, son bastante sencillos. Ustedes los tienen ahí, bastante sencillos. Bueno, no, tan sencillos no son, pero digamos, están escritos para una divulgación en una revista. No es un libro. Estuvo muy prolífico ese año, en el año 1878, escribió 6 artículos y estos son los primeros de esa seguidilla de artículos. Después publicó 2 libros, pero otro tema con Peirce es que no escribe solo de filosofía, él escribe sobre muchos temas distintos. Es una persona que se dedicó a muchos temas, incluso a la astronomía, a la psicología, a la economía, así. Bueno, un bohemio de esa época, ¿no? Pero muy bohemio, no era como otros, así como mucho más estructurado y rígido. Bueno, además de ser uno de los fundadores del pragmatismo, se lo considera el padre de la semiótica moderna. Su teoría de los signos, la verdad, bueno, en esto, Horacio, vos debés tenerlo registrado. Yo no lo conozco, yo me he dedicado solo a las cuestiones epistemológicas de él o de teoría del conocimiento, pero está considerado junto con Saussure, ¿no? En cuanto a los aportes a la semiótica. O sea, un inquieto, un buscador, un tipo brillante. Esa es la verdad. Claro, ahí vos habías puesto padre de la semiótica. Acá había un comentario de David que dice, cuando la influencia es menor, la creencia disminuye. Bueno, ya vamos a verlo a eso. Él se ocupa de eso. ¿Qué elementos hacen que tengamos determinadas creencias, no? Bueno. La primera cosa que tenemos que saber de Peirce es que si bien fue un autodidacta, él leyó a Aristóteles, a Kant, a Hegel, a los autores clásicos. Él en filosofía no tiene estudios de filosofía, pero él se leía a los autores y los manejaba a la perfección. Entonces, lo primero que tenemos que saber de este autor es que cuando él hace sus planteos respecto a las creencias y a las dudas, él está discutiendo con un autor fundamental que representa el nacimiento de la modernidad, o sea, es el autor que se pone en los orígenes del pensamiento moderno en Occidente. Es un francés que se llamó, René Descartes. Es un autor anterior a él, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque le dio a la modernidad el principal argumento para ese giro antropocéntrico, racional y todo lo que significó la modernidad. Este autor fundamental, que es René Descartes, planteó que, bueno, se estaba viniendo a pique todo, eran justamente todas las creencias, todo ese monumental edificio teórico y con implicancias concretas que era el pensamiento de origen medieval. Se estaba poniendo en dudas. Había muchas cosas que se habían repetido a lo largo de las instituciones que eran las distribuidoras del saber en ese tiempo, que eran instituciones que pertenecían a la Iglesia, y estaban apareciendo un montón de debates, de sospechas respecto a que había muchas cosas que no eran como se las estaba enseñando. Entonces René Descartes toma ese malestar, ese era un malestar de la cultura también, ese malestar de la época, y va a proponer en el siglo XVII que frente a todas estas dudas que había ante los dogmas religiosos, bueno, llegáramos hasta las últimas consecuencias. Va a proponer la duda como método
como punto de partida de la filosofía. O sea, dudar era lo que estaba pasando en ese tiempo porque se estaba agrietando la enseñanza escolástica medieval, y él dice, bueno, dudemos, pongamos todo en duda. Es más, él va a proponer la duda como método y la duda sobre todas las creencias y conocimientos. Él dijo, bueno, desarmemos todo este edificio y empecemos de nuevo. Por eso también se le llama la duda radical, porque es dudar de todo lo conocido. Y él hace un desarrollo que no voy a hacer ahora, porque no es, este tema es nada más que para retomarlo y entender a quién le está hablando Peirce. Pero Descartes dice, bueno, dudemos de los sentidos, porque los sentidos nos engañan muchas veces. Dudemos de que realmente estemos viviendo la realidad, porque también cuando soñamos nos parece que estamos en la realidad, después nos despertamos y resulta que no era nada eso, era solo un sueño. Dudemos de que haya un genio maligno que quiera engañarnos y así. Duda, duda, duda. Ahora, ¿qué está haciendo? Está diciendo que se puede dudar de todo. ¿Por qué? Porque tengo una capacidad racional para eso. La capacidad racional, decía Descartes, es la cosa mejor repartida en el mundo. Cualquiera de nosotros tiene esa capacidad racional para poner en duda todo lo que le han enseñado hasta acá. Ahora, al dudar, al hacerlo a través de esa duda metódica, Descartes llega a la conclusión de que hay una cosa de la que no puedo dudar. Hay una sola cosa de la que no puedo dudar. ¿De qué no puedo dudar? De que estoy dudando. O sea, de que soy una cosa que piensa, dice, que tengo la capacidad de pensar. Ese es la famosa expresión de Descartes, cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo. O sea, hay una única certeza y es que soy una cosa que puede pensar, soy una cosa que piensa. Establecida esa primera certeza, o sea, la existencia de ese yo pensante, bueno, tiene un punto de partida, tiene algo en lo que hacer pie para reconstruir el conocimiento. O sea, parto de, por lo menos ahora ya tengo una certeza, había puesto todo en duda, pero tengo una certeza, que pienso. De lo que estoy segura es de mi capacidad racional, mi capacidad de pensar. Y bueno, a partir de esa certeza va reconstruyendo, si tengo esa capacidad de pensar, con ese punto de partida puedo reconstruir ya conocimientos en los que sí pueda tener alguna base firme. El impacto de Descartes en la cultura occidental es inmenso, porque el giro antropocéntrico que significó, o sea, que el hombre se pensara como un ser racional, capaz de poner todo en cuestión, fue tremendo, porque el hombre como ser humano, ¿no? El ser humano venía de mucho sometimiento a autoridades primero filosóficas o metafísicas, después religiosas, y acá este es el ser humano desafiando a todo eso, ¿no? No me digas cómo son las cosas, si yo puedo pensarlas, yo puedo razonar y, y entender cómo son las cosas. El ser humano a partir de ahí empezó a pensarse como capaz de darse todas las normas, las pautas. Bueno, es la gran utopía de todo lo que iba a darle esa capacidad racional bien usada, porque así nace la modernidad, con poner la capacidad racional en el centro de todo, pero además una capacidad racional, porque Descartes decía, la razón es la cosa mejor repartida del mundo, pero hay que saber usarla. Entonces, una capacidad racional que tiene que seguir reglas, que tiene que tener método, porque si no, bueno, la capacidad racional la tenemos, pero puede ser que nos lleve
a grandes errores, ¿no? Esto lo estoy diciendo muy rápidamente, pero era necesario porque acá, ¿qué nos dice Descartes? Y es el padre de la modernidad. O sea, que Peirce está discutiendo las bases de la filosofía anterior a él, que tiene en el centro al pensamiento de Descartes. Está discutiendo la filosofía moderna, la está poniendo en cuestión. Lo que va a decir Peirce es que en su postura, por eso se la llama anticartesiana, porque al pensamiento de Descartes se le llama cartesiano. Así, en la historia de la filosofía se dice que el método cartesiano tenía en el centro a la duda metódica, a la duda radical, o sea, dudar absolutamente de todo. Bueno, ¿qué va a decir Peirce? Que no puede ser ese el punto de partida de su filosofía, porque él está armando una nueva filosofía, ¿no? No puede ser. Esa duda, para empezar, él dice, no existe. Nadie puede dudar de todo. Es imposible estar en el mundo y dudar de todo. Es una duda artificial, abstracta, es una duda que en realidad no tiene sentido. Dice, es un esfuerzo enorme dudar de todo. Él, si usáramos un ejemplo más de nuestros lugares, sería que él decía que era como él decía, era como ir al Polo Norte para después venir a Pensilvania. Sería en el caso nuestro ir desde La Quiaca al Polo Sur para después venir a Caleta. ¿Para qué hacemos eso? Tremendo esfuerzo. No hace falta. Dudar de todo es como un exceso, es como una cosa que no conduce a nada real, concreto. Tampoco él acepta esa certeza que, que Descartes ponía ahí sí, en lo subjetivo, porque en este grupo ha aparecido bastante la preocupación por lo subjetivo, ¿no? Descartes dice, de lo único que estoy seguro es que yo pienso. A su vez, cae en lo que se llama en filosofía un solipsismo, o sea, de lo único que puedo dar cuenta es de que yo estoy pensando. Ahora, si ustedes existen, por ejemplo, ustedes, si esta clase existe, no sé, porque puedo estar soñando esta clase y ustedes no existen. Puedo llegar a dudar de eso. De lo único que estoy seguro es que yo estoy pensando que estoy en una clase. No sé ustedes, no sé si ustedes existen, porque en una de esas los estoy soñando. O sea, era mucho lo de Descartes, ¿no? Después Descartes lo deconstruye esto, lo da vuelta, pero la verdad es que el planteo inicial es como extremo. Y, y Peirce le va a decir, no, tampoco puede ser que la certeza esa en la que se apoya todo en el cartesianismo sea una certeza subjetiva que ya tiene un problema enorme por serlo, y que además suponga que no hay referencias a algo externo para esa certeza. Esa primera certeza, cogito ergo sum, no necesitaba de nada externo. Él dice, no, todo pensamiento supone la referencia a algo que es externo, un soporte material. Eso va a ser el signo para él en su teoría de los signos. Bueno, Descartes es el padre del racionalismo, por esto de poner en el centro a la razón todopoderosa, la capaz de todo, de darle las bases al conocimiento, y no va a ser así en Peirce. La razón va a tener un papel, pero tan o más importante la observación, la experiencia, es un empirista, no radical como James, pero es un empirista. Y bueno, y por último, Descartes, para armar toda su estructura conceptual, tiene una primera certeza en la que se basa todo, algo que no tenga que demostrar, una idea primera, absoluta, que es la del cogito ergo sum, y él dice, no puede estar, no existen esas verdades, ni primeras, ni absolutas, ni
ese fundamento de todo lo que viene después. O sea, no sé si les queda alguna duda, si me quieren comentar algo, pero básicamente hasta acá lo que vemos es que lo que nos dice Peirce hasta acá es la filosofía moderna, la teoría del conocimiento moderna tienen un, un eje vertebrador que es el pensamiento, que nace con Descartes, pero después siguen Kant, Hegel, son muchos autores. El racionalismo, el idealismo, etcétera, etcétera. Y él dice, no, la verdad es que para elaborar una nueva teoría del conocimiento, lo primero que hay que hacer es prescindir, limpiar a la filosofía de estas ideas. ¿Estamos? Díganme si quieren volver a algo, si quieren comentar algo. O sea, cuando decimos, sí, está. Eh, yo creo que una de las cosas que más acorde a estos tiempos, evidentemente, cuando yo puedo dudar de algo, desde distintas ciencias o distintas perspectivas, mayor respuesta puedo llegar a tener y más acorde tal vez a la realidad que estamos viviendo. Cualquier análisis mayormente lo tenemos que hacer o escuchar desde lo emotivo, desde lo pasional, desde la experiencia, desde lo racional. Creo que hoy por hoy, desde una sola perspectiva, no se puede dar una respuesta última, como que No, a veces se pretendía, ¿no? claro, De hecho, Descartes va a terminar encerrado en su propia teoría también, porque dice, dudo y porque sé que estoy dudando. O sea, hoy por hoy, una respuesta de esa magnitud casi como que eh, no tiene mucho soporte teórico, como quien dice, ¿no? O lo escuchamos hasta un cierto punto. O sea, bueno, está bien, termina siendo tu duda, no la mía. Y ahora cuando me parece esto que va proponiendo Peirce, de decir, a ver, vamos a deconstruir, y al momento de deconstruir, sí, evidentemente, sabemos que desde la psicología puedo dar esta respuesta, desde los estudios académicos esta respuesta, la experiencia, el trabajo, el clima, puedo dar estas respuestas, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. me parece que en estos tiempos, sí, evidentemente, está más acorde a nuestra realidad, ¿no? La propuesta de Peirce. Que la duda sigue existiendo igual, porque el que busca es porque está dudando de algo o necesita algo más, ¿no? Entonces, me parece que lo toma hasta un cierto punto, pero como ahí usted lo pone, no como una verdad primera. Claro, en realidad de ninguna manera podemos desechar la duda del conocimiento o del pensamiento o de las creencias. Van a tener un papel central también en Peirce. Lo que él rechaza es que la duda sea sobre todo. O sea, no. La verdad es que él dice es inútil una duda que es sobre todo. Sería como andar a tientas. Pero encima, Descartes dudó de todo para después llegar a una certeza absoluta. Él no piensa que haya que dudar de todo, ni que ese sea el método, porque el método cartesiano es dudar de todo. Él no cree eso y tampoco cree que después de dudar de todo, porque encontré un punto de apoyo, vuelvo a tener certezas inconmovibles, absolutas, porque ni una cosa ni la otra. Como vos decís, es casi que no podemos pensar cómo avanzaríamos en el conocimiento si no tuviéramos la duda. La duda tiene un papel fundamental en, en Peirce. Ya lo vamos a ver ahora. Pero Sí, yo, básicamente, por sí, ejemplo, en eso que quería decir hace rato, ¿de qué dudo? Desde mi fe, por ejemplo, yo dudo del infierno, ¿no? Como una realidad. Y de hecho, a veces algunos me han escuchado decir, bueno, pero entonces tienen que dudar del cielo también. Y bueno, dudemos también del cielo, pero a ver.
vayamos construyendo sobre lo que vamos teniendo. O sea, este es a Exactamente. veces, en algunas situaciones, nuestro infierno y a veces nuestro cielo. O sea, eh, eso, pero como Disculpe, el lugar último donde voy a tener que ir para estar ardiendo, y bueno, tal vez sea real, pero yo, por la duda, prefiero dudarlo. Está bien. Alguna utilidad tienen tus dudas y Sí, alguna utilidad tienen tus creencias. Eso te va a claro. decir, Pierce. No sé si alguien habló. disculpe. Sí, Sí, yo en particular leí La genealogía de la moral de Nietzsche, sí, que por ahí es un autor crítico, es un autor que tiene mucho, pero hay algo de la arqueología de Foucault que utiliza Nietzsche para referirse a esto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? sí, Y por ahí es como que no logro sintetizar, o me cuesta, hacer ciertos planteos, más desde la teoría del pragmatismo, como usted lo está planteando, por esta idea del inicio, donde qué establecemos como bien y como mal, y Nietzsche dice que eso es de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, si en la Grecia planteaban eso, y ellos tenían una forma de sociedad desigual, tenían esclavos, tenían los ciudadanos griegos, en- había lucha de clases, digamos, en términos sintéticos. ¿Por qué es que nosotros hablaríamos de la moral, de un infierno, de un cielo, si es que es algo relativamente reciente en términos de la cultura o, digamos, de la existencia del hombre, ¿no? Vamos a ponerlo así porque estamos hablando de como unos términos filosóficos. No sé si coinciden, pero ahí hay como una cuestión de la reconstrucción histórica de ciertos conceptos y cómo es que sí, se claro. plantean. Claro, que la genealogía de la moral es eso, es reconstruir de dónde vienen las ideas del bien y del mal, y en eso Foucault toma mucho a Nietzsche, mucho en esto de que los seres humanos, bueno, ahí viene la relación de la verdad con el poder, que no es un planteo pragmatista, ¿eh? Esto, nos fuimos de nuevo bueno, autores de la otra corriente, pero las creencias están asentadas en una verdad que impone el poder. Es el poder el que determina lo que está bien y lo que está mal, como que es esto lo bueno, esto lo malo. Y ahí, claro, aparece esto que vos señalás, claramente. O sea, los que tienen el poder tienen también la posibilidad de establecer qué es lo que está bien. Y por eso Nietzsche tiene esa famosa frase de la diferencia entre los buenos y los malos, de que los buenos somos siempre nosotros, o sea, los que hablamos en nombre de la verdad y siempre nos creemos que somos los que podemos decir lo que está bien y lo que está mal. Estos autores no van a entrar en esa cuestión exactamente, pero también van a desmontar, los autores que vos mencionás son, tanto Nietzsche como Foucault, son grandes críticos de los sistemas totalitarios y absolutos, etcétera, etcétera. Y los pragmatistas también, porque desde otro lugar, ¿no? Justo nombrás a los dos autores que en filosofía son centrales para pensar el tema del poder. Y el poder en relación a la verdad tiene un papel tremendo desde esos autores. Estos pragmatistas también van a poner en cuestión esa imposición de las creencias desde algún poder. Lo que está haciendo Peirce es desmontar esa cuestión que surge en la modernidad al darle tanto poder a la razón. No porque crea que no es importante la racionalidad humana, él ha sido profesor de lógica durante muchos años. No es eso, es en el lugar de autoridad que se pone a la razón. No sé si con esto ibas por ahí tu planteo, Sebastián, pero básicamente tenemos que pensar que estos no forman parte de la corriente llamada crítica,
pero sí son autores que desde otro lugar están haciendo la crítica a las ideas que son las que no se pueden ni poner en cuestión, ¿no? Claro, ya entiendo. Gracias. Sí, bueno, espero que... Estos son temas... A Yo mí que está buena por eso es que escuchaba al compañero y por ahí escuchaba mucho el cielo, el infierno y volvemos a esas discusiones que para mí son muy viejas quizás, ¿no? son muy viejas, Eh, pero ¿sabés qué te va a pasar con este planteo? Que en realidad podemos decir que vienen de muy lejos, pero en el día de hoy las creencias pueden haber cambiado en cuanto a qué es lo que creemos. Por eso yo inicié este encuentro preguntándoles qué creen, pero vuelven a tener la misma estructura, los mismos fundamentos que, bueno, los que han tenido en otros tiempos creencias. Es cierto que tal vez hoy haya menos gente dudando del cielo y del infierno. Eso es cierto. Hoy las dudas pasan por, bueno, si es más importante hacer plata o qué sé yo, no sé, otras. Pero estos autores lo que están poniendo en cuestión es la manera en que fundamentamos nuestras creencias, de dónde, cómo se forman nuestras creencias, cómo tendríamos que proceder para establecer creencias más fundadas, más, más sólidas, y cómo podemos hacer más claras también esas ideas que tenemos. O sea que, más que a qué tema se refieran, es a cómo llegamos a formar las creencias que tenemos. Esos son los temas que vamos a ver así muy rápidamente, ¿no? Todo es muy rápidamente en este curso, pero bueno, era para que los conocieran, ¿no? Bueno, la primera cosa que dice Peirce es que tenemos que tener una clara noción de las diferencias que hay entre las dudas y las creencias. ¿Por qué? Primero porque son estados mentales diferentes, son sensaciones, las vivimos de manera diferente. Tienen efectos prácticos muy distintos, las dudas y las creencias, y conducen a reacciones muy distintas también en el proceso de adquisición del conocimiento. O sea, las dudas, así como estado mental, como cómo nos sentimos frente a las dudas, nos sentimos incómodos. Las dudas son estados de incertidumbre, las dudas nos dan inseguridad, nos produce inquietud, irritabilidad. Las dudas, bueno, todos sabemos, ¿por qué dudamos? Porque hay algo que se nos presenta, hay algo que nos dicen, hay algo que leemos, bueno, de algo nos llega que no nos cierra. Las dudas nos llevan a la formulación de preguntas. Todos sabemos lo que es dudar. Nos dicen, estuve en tal lado y decimos, bueno, ahí estamos dudando, no nos cierra. Nos dicen algo de cómo es una cosa y decimos, pero yo estoy viendo otra. Ahora, eso en cuanto a el estado mental de la duda, entonces es de molestia, de irritación, de inseguridad. ¿Qué efectos prácticos tiene la duda? Bueno, la duda, por empezar, no cumple ninguna función en cuanto a guiar la acción. La duda hay que superarla. La duda es un estadio que hay que superar, porque no nos va a llevar a la acción. A eso que nos lleva a la duda es a la lucha por superar esa duda que Peirce llama la investigación. O sea, el objetivo de la investigación es alcanzar la creencia y superar la duda. O sea, hasta acá dijimos que la duda es un estado mental incómodo que tiene un efecto práctico, pero que no tiene que ver con que nos ponga en acción, sino que la duda nos lleva a formular preguntas y a investigar.
Investigar sería una acción, pero la que guía la acción no es la duda, es la creencia. ¿Por qué? Porque Peirce va a decir que las creencias, en cambio, como estados mentales, son mucho más agradables, nos tranquiliza. Las creencias están basadas ya en algo que venimos sabiendo de antes, que heredamos, que se ha acumulado a lo largo del tiempo, y las creencias sí son determinantes de la acción o de las acciones. Las creencias nos guían permanentemente, o sea, actuamos en base a creencias, no a dudas. La duda es como que nos deja ahí, nos lleva a una sola cosa y es a producir la investigación. Y es la investigación la que nos permite superar la duda y alcanzar la creencia. Entonces, son las creencias las que tienen la característica de que de las creencias nos percatamos. Es algo de lo que nos damos cuenta, que hace cesar la irritación de la duda y que involucra el establecimiento de una regla para la acción o un hábito. O sea, según Peirce, la acción está guiada por nuestras creencias, son nuestras creencias las que nos llevan a actuar. Y en esa acción además aparecen reglas que se repiten y se convierten en hábitos. Entonces, bueno, acá está desmontando la idea de Descartes decía toda otra cosa, que es la duda la que nos lleva a actuar. No, dice Peirce, no, lo que nos lleva a actuar son las creencias, pero para tener algo que guíe la acción, primero tenemos que haber superado ese, ese malestar, ese problema generado por una duda. O sea, ¿cómo se pasa, según Peirce, de la duda a la creencia? Bueno, la duda, por empezar, ya lo dijo, no puede ser. O sea, no sé, hay dudas que no van a llevar a nada, porque no tienen ningún significado, ninguna importancia. Estamos hablando de dudas reales y efectivas. La duda real y efectiva es la que mueve a la indagación, a la investigación. Y el objetivo de la investigación es consolidar, constituir una nueva creencia, porque se trata de pasar de la irritación a ese estadio que él define como una lucha, porque es un encuentro permanente con... Es muy activo lo que hacemos cuando estamos indagando algo que surgió a partir de una duda. Y eso a su vez, una vez que logramos establecer una creencia, nos lleva a un estado mucho más agradable, que es el de satisfacción. ¿Se entiende esto? Sigo un poquito más, siempre podemos volver. Ahora, esto, me voy a volver un poquito. Esto que él describe como cómo llegamos a tener las creencias que tenemos, por esto. Llegamos a tener las creencias que tenemos porque algo de lo que en una de esas también ya creíamos, por ejemplo, vos, Javier, que manifestabas tu duda respecto del infierno. Si esa duda en tu pensamiento es real y efectiva, porque podemos hacer muchas cosas con las dudas, entre otras dejarlas, que queden ahí, porque no queremos meternos con eso, ¿no? Pero si es una duda real y efectiva, algo que afecta. Ah, mira, qué lindo lo que están poniendo acá que no había visto el chat, disculpen. Cierro con la idea. Si tu duda es real y efectiva respecto a la existencia del infierno, bueno, ¿sabés cómo te das cuenta de que una duda es real y efectiva? Porque realmente te molesta de tal modo que te metes en la indagación de esa duda. Y no va a ser fácil, porque no es que inmediatamente encontrás la respuesta a tu duda. No, es una lucha, es un proceso, es un trabajo arduo que hay que hacer con eso. Ahora, el resultado de ese trabajo puede ser muy satisfactorio en la medida en que se pueda superar la duda por
Bueno, porque has alcanzado una creencia que es, y acá quería compartir lo del chat, por eso hice el lío con la... claro que las dudas se actualizan, cambian, las dudas aparecen con otra cosa. Sí, Bueno, para acá mí, justamente, lo de la duda, eso lo experimenté más como algo a lo que me tenía que ocupar para ver cómo salir de ello, o sea, no paralizarme ni quedarme, qué sé yo, como promotor del mismo. Simplemente decir, che, a ver, ¿hasta dónde es tan efectivo en verdad esta cuestión del infierno? ¿Hasta dónde tiene que manejar mi vida, mi creencia o mi posibilidad de? ¿No? Entonces, justamente, le leí un autor también, Hans King, ¿no? Que él dice, a ver, supongamos que existe, pero también tendríamos que pensar que tal vez esté vacío. O sea, eh, claro. son como realidades justamente que te va proponiendo. Y si evidentemente, como la crítica que le hace a Kant en su ética, ¿no? Es que parte del hombre que ya de por sí es casi un error, ¿no? Entonces, eh, evidentemente el final va a ser de que es un error. Pero si partimos también de que hay una cuestión de una capacidad de ir superando, de ir afrontando y de ir transformando la propia realidad, la creencia puede ir transformando o siendo superada, ¿no? Sí, En sí, esa sí. perspectiva. Y desde ahí justamente es un poco como la satisfacción, es decir, sí, dudo, que está bueno, lo escucho, lo creo, lo analizo, a veces me invitan a dar alguna charla, pero también diciendo, sí, está, pero no te puede quedar ahí. O sea, si no, evidentemente habrá quedado No, en el infierno, ¿no? quedarse en la duda es insoportable. Claro. Hay formas de negar o de evadirse. Eh, Bartolomé dice algo que es central. Es, para poder investigar en la ciencia hay que dudar, pero por supuesto, claro. La imagen del científico es la de alguien que se hace preguntas, que tiene dudas. Em, Buenas preguntas, dudas reales, dudas efectivas, porque también es cierto que hay dudas que no tienen importancia, o por lo menos no la tienen. Por ejemplo, para mí la existencia del infierno no aparece como una duda central en mi vida, pero para vos sí, y así, Claro, vamos a tener diferentes dudas, eso es sí. así. Y es en lo que uno se ha ocupado o a lo que se ha centralizado de repente. O sea, la experiencia de uno también te ha llevado hacia esas realidades, o qué sé yo, de estar ahí con gentes de grupos de adicciones, ¿no? Es decir, bueno, a ver, después de trabajar 4 o 5 años, bueno, está, es lo que está. Después te va y bueno, estás a cargo de un geriátrico. Sí. Son temas, pero Claro, evidentemente, van cambiando. claro. Claro, tu propia. Em, sí, eso también pasa, ¿no? Que la vida misma, por eso se actualizan las dudas y las creencias. Sí, Bartolomé sí. dice, la duda es necesaria, pero tal vez tiene sus límites. Claro, psicológicamente tenemos que tener porque nos vamos de mambo si todo es duda, 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 duda. Una cosa insoportable, psicológicamente, Y, existencialmente. Por eso hay que también entender que tienen que ser dudas importantes, centrales, que nos irriten, no la duda por dudar. Perdón. Sebastián levantó la mano. Te iba a proponer ese sistema, porque cuando escribí en el chat, si yo no veo el chat, porque al compartir pantalla tengo que abrirlo al chat, mejor con la manito. sí, Sí, yo por ahí lo que venía a aportar es,
Esto es epistemología, ¿no? Digo, es un planteamiento filosófico el cual se para desde una postura filosófica. Sí, Eh, Ahora, mi consulta pasa en cuál sería el método, ¿no? El modelo hipotético deductivo, digamos, o cómo lo podría yo entender. claro. Mira, hay un tema ahí. Peirce confía plenamente, iba a decir que el método científico, bueno, va a ser el método que el método de la ciencia, dice él, no científico, es el que lleva a la fijación de las creencias de manera más confiable, ¿no? Pero vos sabés que en realidad eh, no es exactamente la idea de método que tienen los positivistas, sobre todo los positivistas lógicos del siglo XX, que como vos decís, el método hegemónico del positivismo es el método hipotético deductivo. Pero lo de Peirce no es eso, exactamente. Tiene de eso, porque le da importancia a la observación y al razonamiento sobre lo que observamos, pero el método hipotético deductivo, a la manera en que lo entienden los positivistas, es una serie de pasos, una serie de reglas que hay que seguir a rajatabla. La centralidad del método en la concepción positivista es total, o sea, no hay nada para inventar ni para improvisar, no hay mucho margen a la creatividad. Es, primero hay que hacer esto, después esto, bueno, también, porque después de la modernidad la ciencia se entendió así, como la ciencia se convierte en una forma de conocimiento superior a otro porque tiene un método, porque hace las cosas siguiendo reglas. Peirce no se refiere a ese método, se refiere en todo caso, a la actitud de un científico de hacerse muy buenas preguntas y hacer un esfuerzo que él lo llama lucha, hacer todo para ver si esa pregunta se responde de esta manera, de esta o de esta, pero no está acotado todo su proceder a una serie de pasos. No sé si con esto te estoy respondiendo. Él no está hablando del método Por hipotético ahí, deductivo. claro, entonces la duda que me queda es en relación al posicionamiento moral. ¿Qué digo con respecto a la moralidad? Porque si yo me voy a basar directamente en una creencia, ¿en dónde dejo lo moral? En ¿Cómo lo pienso? realidad, ¿No? en realidad, ahora lo vamos a ver, pero eh, a ver, lo que está proponiendo Peirce es para todo tipo de nociones. Pueden ser nociones muy básicas, muy cotidianas, pueden ser cuestiones de índole científica y pueden ser cuestiones morales. No importa. Con respecto a cada cosa tenemos creencias, porque tenemos creencias de la vida cotidiana, y él después le dedica en el artículo que ustedes tienen, van a ver que la mitad de las hojas él está hablando de ejemplos, porque como si él es un pragmatista como se precia, él tiene que demostrar que esta formulación de, por ejemplo, de la fijación de las creencias, tiene que verse en la práctica, que ocurre así, porque ellos lo que no se ve en la práctica, no. Es más, no separan teoría de práctica. Entonces, hablar de una cosa teórica no le darían ninguna importancia. Ahora vas a ver, porque vos estás preocupado por lo de la ética o la moral, y justamente En realidad, en esta cuestión del modelo hipotético deductivo, ¿no? En decir, voy a hacer ciencia para corroborar hipótesis, voy a hacer ciencia para mejorar no sé, la actividad o las prácticas sustentables en una ciudad, o podemos sí, ponernos un montón de propuestas, ¿no? Eh, Ahora, por ahí si no ponemos algo de lo moral en juego, digo, en decir, esto es lo que se comparte a nivel mundial, vamos a llevarlo de esta manera, eh, por ahí lo que me veo, para que me ayude a entenderlo mejor,
es si su método va a ser una cuestión de una escritura como o sea, yo soy un pragmatista, ¿no? Yo voy Sí, a hacer una publicación. Cuando hablo desde el pragmatismo, en ciertas, cuando arribas ciertas problemáticas, eh, ¿cómo se abordaría, digo, ¿no? Porque me suena muy raro poner irritación o duda, o investigación, lucha, satisfacción, o sea, mm, eh, me estoy haciendo entender porque por ahí no estamos dialogando en lo mismo, pero estoy tratando, ¿no? De poder comprender desde mi marco, que por ahí vengo de sociología y en la Universidad de Tierra del Fuego tiene esta perspectiva muy crítica de las cosas. claro. Entonces, es como que estoy intentando, realmente Está bien. me No, pongo en está juego muy lo que bien. sé para... No, no, perfecto, perfecto. Cualquier proceso de aprendizaje es esto, tratamos de incorporar lo nuevo a lo que ya sabemos, todos, siempre. El ABC de cualquier teoría del conocimiento, no podemos incorporar algo que no lo podamos asociar a lo que ya sabíamos. Lo vimos incluso no sé si vos estabas en el primer encuentro, ¿no? En el aire no nos queda Sí, nada. sí. Está bien esto que vos estás haciendo. Vos estás viendo, por un lado, que este tipo en realidad usa un vocabulario distinto, pero vos lo ves que es muy parecido a decir que frente a un problema, porque ese es el punto de partida del método hipotético deductivo, frente a una pregunta, algo que no me cierra, porque eso es lo que lleva a la investigación, se formula la hipótesis, esa guía la investigación en todo ir al mundo y ver si es así, no es así, y se llega a una confirmación de la hipótesis provisoria, siempre que decimos, pero al final este tipo está diciendo lo mismo, sino que le llama duda, investigación, creencia, y encima le pone estas palabras que no tienen nada que ver, porque en el vocabulario de un hipotético deductivista ortodoxo, no hay, el problema no produce irritación, la investigación no es una lucha y la confirmación de la hipótesis no es una satisfacción. Eso es lo que te está haciendo ruido. Lo que pasa es que, de nuevo, te digo lo que te dije antes, si bien este es un método que está proponiendo Peirce, pero no es un método con reglas estrictas y solo aplicable a la investigación científica. Esta es la manera en que los seres humanos pasamos de algo que es una duda, pero puede ser una duda. Él pone ejemplos muy sencillos con respecto a conocimientos de la vida cotidiana. Muchas veces tenemos que tomar una decisión respecto a qué material utilizar para hacer, no sé, no sé si está hoy, pero había una docente de nivel primario. Bueno, queremos hacer una lámina, queremos hacer una maqueta de algo y tenemos duda de si este material va a quedar bien o va a servir. Y bueno, si tenemos una duda de algo que sería un problema en una investigación científica, hacemos la investigación, el proceso de indagación y llegamos a alguna confirmación de eso. Pero está muy bien el esfuerzo que vos estás haciendo, porque vos estás pensando, pero este Peirce, ¿está hablando del método hipotético deductivo? Bueno, ya te digo, no. Pero no es que no tenga nada que ver, es que él no está pensando en cómo se resuelve una duda a nivel científico. Y un hipotético deductivista solo está pensando en cómo aplicar el método científico a resolución de problemas. En el científico está pensando en cómo resolver un problema, no sé, de átomos, de moléculas, de qué sé yo, y acá podemos estar pensando en cualquier tipo de duda. ¿Se entiende? Él, es para todo este método. Él se preguntó cómo pasamos de las dudas, primero las diferenció. De la duda tenemos que salir. Bueno, ¿cómo pasamos de la duda a la creencia, los seres humanos? Y él dice esto, pero es para
todo tipo de dudas. No sé si ahora te fue como más clara. Si te hace ruido es por eso, porque tiene un esquema muy parecido a la investigación científica, porque él va a decir que el método científico o el método de la ciencia es el modo más seguro de fijar creencias. Podemos estar mucho más tranquilos con las creencias que hemos obtenido de esta manera. Pero él no está hablando del método científico con el rigor y la exclusividad con que hablan los epistemólogos de la concepción más hegemónica, más tradicional de la ciencia, que es el positivismo lógico. No sé si ahora te pude acercar. De todo modo, tal vez es porque no hemos visto lo que dice después, ¿no? No sé los demás, ¿cómo están? Gracias, estoy avanzando. ¿Sí? ¿A ustedes también les pasa esto? Dicen, ¿qué dice este tipo? ¿O no? O Si sea, me permite, profe, em, a ver, la mirada del pragmatismo es totalmente diferente a todo lo que venimos viendo, ¿no? Porque siempre hay una mirada muy científica en cuanto, por ejemplo, cuando tenemos que ir a hacer un trabajo de campo. Em, Cuando nosotros vamos con una visión y sí, cuando entramos en el campo están las visiones de los otros actores y hay que ponernos, por ejemplo, la verdad, como decíamos, a ver, la verdad es subjetiva porque detrás de la verdad también hay creencias. El tema de los pueblos originarios, yo tengo mi visión y yo si me voy me meto en una comunidad y es totalmente diferente. Tengo 32 años y desde los 22 me planteo mucho la deserción escolar, ¿no? He hecho un sí, trabajo en Santiago del Estero en una situación de lenguas en contacto y los chicos a los 12 años comienzan a desertar. Y cuando hago la investigación, bueno, lo que puedo ver es que la lengua quichua es una lengua oclusiva y cuando quieren hablar, como Noam Chomsky dice que cuando nosotros vamos a nacer y ya tenemos un chip incorporado de esa lengua materna, entonces cuando entramos en otra lengua, en una segunda lengua, hay una interferencia entre las lenguas. Y sí. ese grupo de niños que a los 12 años se tenía que mudar a otro pueblo, no sé, de 50 chicos terminaban dos o tres el secundario. Después en la licenciatura he hecho otro tema que tiene que ver con la localidad del campo en Córdoba, a 200 kilómetros de Córdoba, y que había una deserción en la secundaria. Claro, Y tiene que ver con las subjetividades, por eso el pragmatismo tiene que ver, me encanta porque es una cuestión que empezamos a ver la verdad, si la verdad existe y para quién y qué hay detrás de esa verdad, lo mismo que también tiene que ver con las creencias. eh, está bien. Mira, lo que vos estás diciendo también tiene que ver con lo que decía Sebastián en el sentido de que cada uno de ustedes está relacionando este esquema que propone Pierce con algo que les pasa tanto en la vida cotidiana como a nivel profesional. Cuando vos, Elena, decís, cada vez que yo he ido a hacer trabajo de campo, ¿con qué me encuentro? Con que la realidad no es como yo pensaba que era. Ahí surge la duda. Ahora, Pierce te diría, bueno, surgen dudas porque es así, cada vez que nos encontramos con algo que no cierra en relación a lo que pensamos, eso por algo vos estás con estos temas. No te quedás tranquila con esto de la lengua materna, de la deserción por distintos motivos. Entonces, eso promueve un proceso de investigación y solo a partir de ese proceso de investigación se llega a creencias porque las creencias mueven la acción, son las que nos llevan. ¿Vos tenés alguna creencia respecto a que se puede hacer algo en relación a estos problemas? Eso es lo que te llevó al lugar. En el lugar te encontraste con dudas
las dudas te llevaron a producir nuevos resultados, nuevos efectos prácticos, y te vas, o sea, todo el tiempo estamos buscando esas respuestas porque las necesitamos y son a la vez el motivo de volver a empezar. Entonces, es una cosa tan dinámica, ustedes ya lo pusieron en el chat. No cesa nunca. No es que encontramos una verdad y nos pusimos a dormir tranquilos la siesta para siempre porque ya tenemos la verdad. Al contrario, con la creencia guía acciones, hacemos cosas, al hacer cosas nos encontramos de nuevo con que no era lo que pensábamos y vuelve a empezar el proceso. Pierce en uno de los textos, no sé si está en este que les dejé ahí, pero él dice, es un descanso tan breve el de la creencia y volvemos aparece de nuevo la duda. Eso es la vida. La vida es una permanente actualización de cuestiones que aparecen porque creemos en algo, creemos en que el tema de la lengua materna es un tema que a mí también me interesa mucho, es muy, muy interesante, ¿no? La lengua materna, el trato que le da la escuela a las lenguas maternas, etcétera, etcétera, a las que no son el español hegemónico. Bueno, vos tenés tus creencias respecto de eso te lleva a ese meterte en el problema resulta que tiene un montón de aristas, eso te lleva a investigarlo, encontrar respuestas, esas son tus nuevas creencias respecto del tema. Es dinámico, no es ¿por qué? Porque todo esto que nos está pasando en esta clase lo podríamos relacionar con lo que Pierce va a desarrollar como los 4 métodos para fijar, o sea, para establecer nuestras creencias. El primer método es el más simple y el elemental. O sea, podemos tener creencias que se basan en que somos cabezas duras, obstinados, no escuchamos nada que contradiga, por ejemplo, creemos, bueno, no sé, no creo que haya, ven, no creo que haya nadie acá, pero hay personas que creen que la Tierra es plana, se llaman terraplanistas. ¿De dónde sacaron que la Tierra es plana? Bueno, se basa en una creencia antiquísima, tienen la obstinación respecto de eso, niegan cualquier otro informe científico, bueno, no sé cómo lo hacen, pero no reconocen las fotos satelitales o se niegan a discutir el tema, a escuchar otras visiones. Se puede tener una tenacidad respecto a esa creencia, claro. Hay muchas de nuestras creencias que las sostenemos por pura obstinación. Ahora, tienen grandes complicaciones esas creencias. Cualquiera de nosotros las tiene en respecto a cualquier otro tema, ¿no? Son creencias que nos limitan mucho. Porque, ¿por qué? Por empezar, porque no podemos decir que efectivamente es así. Si nos dicen que no es así, bueno, no lo aceptamos. Decimos, bueno, no me importa. Yo creo que la Tierra es plana y me quedo ahí. Es una manera de fijar. Claro, qué buena esa comparación que haces, Horacio, porque cómo hacer cosas con palabras. Claro, muchas veces las acciones que se siguen de nuestras creencias es que construimos bueno, cuando nos negamos a aceptar algo y construimos un argumento tremendo, ¿no? Tremendo para defenderlo. Se pueden fijar o se pueden sostener creencias por obstinación, por tenacidad, claro, nos cuesta un montón, porque
La verdad que nos estamos siempre como a contramano de todo lo que nos dice que no es así, pero bueno, hay negación, hay evasión, hay un montón de cosas que hacemos para, tengo que admitir, ahí, a Horacio que se salió, que justo estaba comentando lo de él. A veces se corta, ¿no? Bueno, otro método para fijar nuestras creencias, que dice Peirce, es el de la autoridad. A veces nuestras creencias vienen de algo que tenemos en un lugar de poder económico, político, religioso. A veces la autoridad es por la fuerza, o sea, porque nos obligan a pensar de una determinada manera y si somos contestatarios, si establecemos dudas respecto de eso, bueno, viene la persecución o el castigo, ¿no? A veces es por la gran propaganda que los poderes, no sé si hay a ver, me fijo. Bueno, ese es un método de fijación de creencias, el de la autoridad, de un poder exterior a nosotros. De ahí nos vienen esas creencias, de todo tipo, ¿no? Pero nos damos claramente cuenta en las cuestiones políticas, o sea, Me caigo y me levanto, la puta madre. tenés abierto el micrófono, Horacio, pero ya lo solucionamos. Ah, perdón. No te preocupes. Pasa, pasa. Nos han pasado nos han pasado muchas cosas en la pandemia con los micrófonos. Bueno, Peirce está diciendo, hay un método para fijar creencias que es el de la tenacidad, hay otro método que es el de la autoridad, hay un método que es el del apriorismo. El método priorístico, dice, es el preferido de los filósofos. O sea, es que da origen a esas ideas metafísicas. Bueno, por ejemplo, lo de Descartes, el cogito ergo sum. Es una creencia razonable, agradable a la razón. O sea, estas son creencias más refinadas que las otras, ¿no? Más, más fundamentadas porque tienen armonía con muchas de las cosas que pensamos. Por ejemplo, la idea de que por el género tenemos que realizar determinadas actividades, ¿no? Porque nacimos mujeres, tenemos que ser de determinada forma, se nos asignan determinados roles y funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y le decimos, bueno, porque es natural, la mujer nació para brindar cuidados, para maternar, para cuidar la casa, etcétera, etcétera, está en su naturaleza, es así, qué sé yo. Ahora, es una forma de fijar creencias que no son chocantes tal vez como otras, pero no necesariamente son válidas y justificadas. El método para fijar creencias más confiable es el que vimos anterior. Es el método que él llama el método de la ciencia. ¿Qué es lo que te hacía ruido a vos, Sebastián, si estaba hablando del método hipotético deductivo? No, no está hablando del método hipotético deductivo. Está diciendo que ese método que consiste en la duda, que lleva una investigación y que finaliza o que tiene como objetivo la creencia, es más efectivo porque las creencias entonces generadas o desarrolladas de esta manera, o a las que llegamos de esta manera, no se forman a partir de cuestiones aleatorias. O sea, no hay ahí ni mandatos, ni inclinaciones, ni miedos, porque hay creencias que tienen ese origen. Creemos en algo por miedo, creemos en algo porque, bueno, nos hace más fácil la vida, ¿no? O porque nos hace más soportable algo.
las creencias no se pueden formar a partir de cuestiones tan aleatorias como eso. Como esa. Las creencias se forman a partir de elementos externos sobre los que el pensamiento no tiene dominio alguno. O sea, las creencias no pueden basarse en elementos a priori, en cosas, en mandatos, en cosas que me dicen que tengo que creer. Tiene que basarse en algo que esté liberado de todo eso. Las creencias tienen que poder ser discutidas y defendidas públicamente. Si yo no puedo discutir ni defender públicamente eso que creo, es porque no puedo dar cuenta de por qué creo, por qué llegué a esa conclusión, a esa creencia, y de qué manera llegué a esa creencia. O sea, si yo me niego a eso, es porque hay un problema en cómo llegué a creerlo y los pasos o la forma en que di para llegar a eso. Y las creencias, además, para Peirce, esto es muy interesante, llevaría a otro tema, pero como son la guía para la acción, y en la acción hay efectos concretos que me demuestran si las cosas son así o no, las creencias son fundamentales como hipótesis a partir de las cuales puedo manejarme en el mundo pensando que puedo distinguir lo real de lo que no es real. No sé si esto le genera alguna inquietud, alguna duda. O sea, las creencias no pueden surgir de cuestiones aleatorias como que me lo dijeron, me lo impusieron, me lo enseñaron. No, tienen que tener un trabajo y un fundamento en algo real. Las creencias tampoco podrían estar subordinadas a eso, a cuestiones del exterior. La segunda cosa, ya me distraje y me olvidé, disculpen, lo vuelvo a poner. Las creencias, mis creencias, las de cada cual, lo que creemos, tiene que permitirme discutirlas y defenderlas públicamente. Tengo que poder sentir que eso que constituye, creo en esto. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo llegué a esa creencia? Si yo me niego a discutir, nada, yo creo eso. Vos manejate, pero yo lo creo y no te voy a dar ningún argumento de por qué creo eso, hay un problema ahí. Y es en cómo llegué yo a tener esa creencia. ¿Qué trabajo hice intelectual y en relación con lo real para creer eso? Y, uy, estoy re mal de tiempo, disculpe. No, pero muy No, interesante. Horacio, por favor. Estamos. Profesor, Sí. me quedaba un poquito una cuestión en esto de decir, yo tengo que saberla discutir públicamente con todos, con todo el público, o porque de repente yo voy, qué sé yo, a hablar con de mis creencias a una determinada comunidad con el que comulgamos de repente esa creencia, no va a haber tanto problema, pero me voy al Parlamento a hablar de mis creencias y me va a decir, che, de eso te vamos a escuchar en otro momento. O sea, lo de Peirce en esta cuestión, lo cual acuerdo en muchas cosas, especialmente en la medida que se iba presentando, cuando tenía que empezar a formular las hipótesis de mi investigación para el doctorado, o sea, y presentarla, el anteproyecto, como quien dice, evidentemente estaba la certeza de lo que tengo de lo que tengo duda, o las preguntas que van a guiar la investigación y la posibilidad de poder implementarlo a esa hipótesis en determinado lugar. Entonces, concuerdo justamente con eso, pero a veces las discusiones
esto que está proponiendo? ¿Es en todas partes? A ver qué piensan los demás. ¿Ustedes se juegan por sus creencias? ¿Ustedes las defienden públicamente? ¿Están convencidos de cómo llegaron a creer eso que ahora creen? Disculpe, pero un poco es el modelo hipotético deductivo, ¿o no? Al ser el modelo hipotético deductivo, eh, Pero uno ¿sabes qué? puede, Sí, uno puede establecer ciertas deducciones y por ahí el método sirve para sintetizar mucho la cuestión científica, ¿no? Del trabajo del científico. sí, Entonces, por ahí la discusión es moral, decir, bueno, ¿cuándo yo voy a discutir mi creencia o cuándo no? ¿En qué público o qué no público? Ahí hay una cuestión de poder uno dar cuenta del método, de la ciencia, ya sea social o lo que fuese, y poder no, que no implique un daño hacia el otro, ¿no? Que no implique un cerceamiento de las ideas o una discusión de quién sabe más, o eh, es más bien una discusión de cómo compartir ciertas ideas. Y eso implica defenderlas también, como usted bien planteó, y en esa defensa no tiene que ser invasiva, creo yo, ¿no? No tiene que por qué ser algo malo por el simple hecho de establecer un punto de partida eh, no sé, ahí por ahí sí, es más una cuestión moral ahí pasa a ser, porque bien, la gente que está en Jujuy, que está peleando, ellos creen que eh, tal cosa con respecto a su pueblo, su distribución de los recursos económicos, entonces estalla socialmente. Eh, Ahí hay creencias, ¿no? Y del otro lado sí, también hay creencias. sí, ¿Y por qué eso tiene que terminar en una lucha violenta, ¿no? En una... Porque por ahí el pragmatismo creo que viene a aportar eso, a mi creer, ¿no? Poder intentar de la lucha sacar algo que nos sirva, ¿no? De que no sea una cuestión... Eso es lo que yo rescato por lo que estoy entendiendo. Por ahí las teorías críticas tienen mucho esto de impacto, 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 y por ahí se olvidan de lo que implica el simple diálogo, la discusión de buenas ideas, de buenos argumentos, ¿no? Y poder lograr síntesis, porque si no, no logramos síntesis y, no sé, a mí me molesta por ahí esa idea, ¿no? sí. Aparece otro aspecto ahí, ¿no? Pero ahora vamos a escucharla a Celina, a ver si ella te quería contestar a vos y después retomamos. No, ¿cómo les va? No sé si contestarlo. En realidad, pensaba en esto de quedarnos en el eje si es método hipotético deductivo o no, y creo que lo que está haciendo ruido, lo que moviliza, quizás incomoda, desconcierta. Yo también quizás esté hablando fuera de lugar por no haber estado presente en la clase anterior y no haber escuchado la grabación. Es decir, me falta basamento para tomar la palabra, aún así lo hago, porque Perfecto. a veces soy medio suicida. Em, es un seminario escrito en una maestría que es de metodologías interdisciplinarias, entonces como que estamos preformateados para pensar en metodología, y esto no deja de ser una propuesta que nace desde la filosofía. Claro, Entonces, estamos como tratando de irnos a lo metodológico y a tratar de posicionarnos en algún marco metodológico cuando intuyo, siento que tiene que ver más que ver con el conocimiento, o sea, si estamos hablando de las creencias como aquella que regula la acción, que claro, tracciona la acción, que orienta, que sustenta la acción. tal Mi cual. cámara anda horrible, pero quería no me gusta hablar sin que se me vea, pero me parece que los voy a volver así como medios locos. La apago. Ahí va.
No se pagó. Porque, Ahora sí. ahí está, me estaba desconcentrando a mí directamente. Me Estaba parece que va más psicodélico. orientado a resultados prácticos. Digo, a Claro, aquellas certezas necesarias para vivir en la vida cotidiana. claro. Entonces, no nos quedemos en la defensa de esta creencia en el plano de un congreso científico, de una instancia académica, que es, es el espacio en el que nos movemos muchos de nosotros más o menos cómodamente, no es el más cómodo de mis mundos. Vos preguntabas, ¿en dónde defiendo mis creencias? Mis creencias a mí me sirven en la vida cotidiana y me sustentan y me hacen vivirla de una manera específica. Vos preguntabas hace un rato cuáles son sus creencias, y yo creo en los ciclos de la vida, creo en el amor, creo en un montón de cosas que hacen que tenga una actitud específica a la hora de tomar decisiones en mi vida cotidiana. Sí, ¿Las defendería a muerte? No, porque no es necesario, porque son útiles para mí, son útiles para muchos en los espacios en que siento que al otro le suma, pero cuando siento que del otro, a veces intento compartir creencias o contar desde dónde parten mis decisiones en la vida cotidiana, o mis lecturas acerca de la realidad, porque estamos hablando de todas estas cosas, o sea, de sí, la práctica que motiva a la acción, con impactos sociales, con impactos en espacios de conocimiento, con impactos puntuales. Entonces, no creo que sea necesario defenderla todo el tiempo. Y creo que lo que confunde es el momento histórico en el que escribe Peirce, en el que trata de dialogar con un mundo que se estaba asentando, digo, el conocimiento científico, el crecimiento, o sea, claro, la palabra reconocida era esa, entonces quizás adecúa, no coincide con el perfil que diste al iniciar el seminario de hoy, ¿no? O sea, no creo que él, por lo que vos mencionás, o sea, como que no encaja con el perfil del que quiere ser escuchado, pero quizás en algún plano va por ahí, es la lógica que iba a ser comprendida en ese momento histórico puntual. Es como tratar de comparar a Jung y a Freud, uno que es cuestionado por espiritualistas, que fue necesario callarlo para que no incomodara a la lógica positivista científica del momento en el que escribe. Entonces, me parece que intuyo que todas estas cuestiones se están poniendo en juego en los debates o en lo perdidos que sonamos, ¿no? Tratando de acomodar esto que estás proponiendo, decir, ¿dónde lo sujeto? Y está difícil, porque el ámbito del que venimos va por fuera de este marco, va muy por fuera de este marco, o al revés, esta propuesta va muy por fuera de los marcos en los cuales tal cual, estamos formados. tal cual. Bueno, habían levantado también la palabra Horacio, había levantado la mano, digo, pidiendo la palabra Horacio, pero ya, no sé, ¿te arrepentiste o...? No, no, profe, no, por ahí me pasaba un poco también para pensar si respondiendo a la pregunta que hizo, ¿no? En relación si defendemos las ideas, y por ahí a mí me gusta pensar también que nos olvidamos que a veces hay un otro también con el cual defendemos o no las ideas. O sea, no se defienden siempre las ideas, porque también le damos cierto valor, ¿no? Al contexto, a los participantes que intervienen en nuestra defensa o no. No andamos por la vida defendiendo las ideas, sino simplemente defendemos las ideas con quienes creemos que son merecedores de la defensa de esas ideas. Si no, no, yo por ejemplo, no sé, no ando defendiendo mis ideas de mi sexualidad, por ejemplo, con todo el mundo, por ejemplo. No me Claro, interesa. Pero en algún momento me pongo en evidencia en relación a la creencia que yo tengo en relación a la sexualidad y digo, bueno, este soy yo, ¿no? Entonces, pero siempre también pensando en un otro. Creo que es muy difícil no pensar en el otro. Pensando también en este postulado de Peirce, ¿no? Que decía justamente que los signos son en relación a un interpretante. Si no hay interpretante, no hay posibilidad de pensarse, ¿no? En relación a la creencia. ¿Por qué? Porque la creencia es en función de un otro, de quien interpreta la cosa. Si no hay eso que nosotros llamamos cosa, que Peirce va a llamar signo,
pues no hay posibilidad tampoco de poder ser entendido y poder ser tomado en cuenta, ¿no? Creo que va por ahí mi planteo, ¿no? La situación es lo que yo más o menos logro entender, y es lo que a mí también, como decía recién mi colega, ¿no? Era entender que uno es funcional siempre y cuando estemos en el lugar y en el lugar y en la situación propicia para defenderlo. Si no, no ando por ahí por la vida defendiendo las ideas. Si no, parecería un loco, ¿no? Y un loco de atar, digamos, ¿no? O sea, entonces creo que va por ahí. Creo que hay que pensar también en ese otro, en dónde vamos a defender las ideas. Bueno, eso era lo que quería decir. Sí, a ver, vamos de nuevo. Pero, disculpen, eso es moral, porque si uno dice ese es loco por defender ciertas ideas, lo estoy negando, estoy diciendo esa es una persona recluida, que no puede vivir en sociedad, y lo termino mandando a una institución psiquiátrica, estoy haciendo una decisión moral sobre esa persona. Y que es en términos de ejercicio del poder, ya, con una institución de por medio, ¿no? Sí, claro que está también la moral, pero básicamente retomemos de lo que ha salido. Las creencias, las dudas y las creencias son muy importantes. Acá Pierce nos ha costado todo el encuentro de hoy separarlo exactamente de un método científico, porque tenemos una sola idea de lo que es el método científico, y es el método que se aplica cuando se investiga, que tiene una serie de reglas, tiene estándares, tiene protocolos, y si no se sigue exactamente esa serie de pasos, es un criterio de demarcación para dejar el resultado de esa investigación por fuera de la ciencia. Pierce no está hablando de eso. Pierce dice, en la vida permanentemente tenemos dudas. Las dudas, si son reales, si son genuinas, si son profundas, nos desacomodan porque están poniendo en jaque algo que ya sabíamos, algo que ya creíamos, algo que veníamos haciendo. Hay que salir de la duda. ¿Cómo se sale de la duda? Con una investigación, que él dice que es una lucha con lo que se me presenta. Llevémoslo a todo esto, a la vida cotidiana, a nuestras prácticas profesionales, a las chicas que trabajan en salud, bueno, acá y Bartolomé que trabaja en psicología, y así cada uno de nosotros, ¿no? En nuestra cotidianidad. Lo hacemos con dudas que hacen a lo cotidiano, lo hacemos con dudas respecto a nuestras prácticas profesionales, lo hacemos con dudas respecto a nuestras creencias religiosas, a todo. Pierce no está hablando de método científico como el método para la investigación científica. Está hablando para cómo ir de las dudas a las creencias. Lo necesitamos, porque la duda no nos deja tranquilos y tranquilas. Bien, eso por un lado. Esas creencias a las que he llegado, no dice Pierce que las tengo que defender, porque acá ustedes ya dijeron, hay lugares en que, ¿a qué nos vamos a exponer con nuestras creencias? Obviamente que no vamos a ir a un lugar, no sé, bueno, Horacio habló de la sexualidad, eh, pueden ser cualquiera de nuestras creencias. No lo vamos a hacer también por cuestiones morales. ¿Por qué nos vamos a exponer? Ahora, Pierce diría que si no es en un lugar ya amenazante y muy, muy cerrado, porque vemos que en esos lugares no hay una apertura a esto. Si no es así, yo tengo que poder dar cuenta de por qué tengo esa creencia profesionalmente. Nos dicen, ¿por qué encaraste a este paciente, a este caso, a esta investigación, a lo que sea, el problema de la deserción? ¿Por qué lo encaraste de esta manera? Y es por creencias que forman algo mucho más amplio que eso que llamamos creencias religiosas. Son nuestras ideas fundamentadas, las creencias de las que está hablando Pierce. Entonces, ¿cómo no las vamos a poder defender?
Por supuesto que no vamos a ir a exponernos a un lugar que no hay ni para atrás ni para adelante la discusión. No es eso lo que está diciendo. Pero si llegué por un proceso, si trabajé sobre eso, sobre esa duda que me generó tanto malestar, que me llevó a la indagación, si lo trabajé, ¿por qué no podríamos dar cuenta de todo lo que hicimos para creer esto? Tenemos que poder hacerlo. Esa es la diferencia con una creencia que tiene otro origen, que es una creencia. ¿Por qué crees esto? No sé, porque a mí me enseñaron, yo crecí en un hogar que me enseñaron que las mujeres tienen que, no sé, lavar los platos, cocinar. ¿Y por qué crees que la mujer tiene que tener ese rol? Bueno, en mi familia es así. No puedo estar dando ese tipo de respuesta. Yo tengo que decir por qué creo determinada cuestión a partir de ese trabajo que hice. Eso es lo que está diciendo Pérez. Ahora, tengo la obligación de andar diciendo yo creo esto y pelearme no sé, o embarcarme en discusiones que no llevan a nada. No, la verdad que no. Porque como dicen ahí, que hay varias intervenciones importantes en el chat, hay que buscar el lugar. A ver, claro, hay lugares en los que la palabra es posible. Hay muchas cuestiones morales que atraviesan todas estas cuestiones, ¿no? Y por supuesto nuestra subjetividad, como para decir que vamos a ir a hacer una cosa así. Ay, estoy viendo la hora, todo mal. Me faltó, voy a ir, última cosa, porque quedan 2 minutos, disculpen. No me gusta ser irrespetuosa ni con los tiempos, ni, pero eh, hay algo muy importante que es lo último que les voy a señalar, pero lo tienen en los textos, por supuesto, mucho más claro, más desarrollado. Las creencias son idénticas y dan lugar al mismo hábito de acción. Esto Peirce se reocupó de ponerlo con ejemplo, ¿no? A ver, hay 2 personas que dicen que tienen creencias completamente diferentes sobre algo, pero terminan haciendo lo mismo. Entonces, no es cierto que piensen diferente ni que tengan creencias diferentes. Las creencias se ven en los efectos prácticos, en las acciones. O sea, una persona puede decir, yo creo que hay que ser generoso, solidario, qué sé yo. Pero después actúa exactamente igual que alguien que dice, no, yo creo que cada uno tiene que ganarse lo suyo, yo trabajo para mí y para mi familia. Y en la práctica no podemos darnos cuenta de qué piensa uno y qué piensa otro, porque cuando actúan es la misma cosa. O al revés, dicen que creen en la democracia. Resulta que después los vemos actuar y no pueden los dos estar hablando de lo mismo cuando hablan de democracia y la interpretan de una forma y de otra, al punto que eso lleva a efectos prácticos y acciones que son completamente diferentes. ¿Se entiende? O sea, el valor de las creencias, de eso que guía nuestras acciones, está en que tengan una manera de fundamentarse que podamos reconstruir. No podemos decir, creo en esto porque mi abuelita decía esto, que por supuesto que la abuelita puede ser una persona muy, muy sabia, pero yo tengo que creer porque he hecho todo este trabajo sobre lo que me fue apareciendo en la vida como duda. Sí, sí, Celina. No, no, gracias a vos y un abrazo. Estamos cerrando, estoy cerrando. Yo no sé qué les aportó esto. Yo les traje a Pierce, lo traje de invitado. Pierce dice, revise, lo invitamos, vino a estar con nosotros hoy. Pierce dice, lo que guía nuestras acciones, lo que hacemos, y una vez más, no profesionalmente, no al aplicar el método científico, no, no, no.
lo que hacemos está guiado por nuestras creencias. Nuestras creencias, ¿de dónde salen? Salen de procesos de formación de creencias que van de la duda esa, la duda importante, no la duda sobre todo, la duda importante, la duda que me inquieta. En mi trabajo sobre eso, que es ese proceso de indagación, esa lucha que tengo con lo que aparece, ese profundo compromiso que asumo ahí, y sale como resultado de una creencia que me va a llevar a hacer cosas seguramente diferentes, porque si yo sigo haciendo lo mismo, entonces la creencia no se modificó. Eso sería. Si digo que mi creencia es otra, pero resulta que en los efectos prácticos soy la misma persona haciendo las mismas cosas, no podría decir por qué digo que creo esto. Y si lo hice, si hice el trabajo, es como cuando alguien hace el trabajo práctico o se cuelga con el nombre en el trabajo práctico que ha hecho otra persona. Si lo hice yo, puedo dar cuenta de lo que hice. Si me pusieron, me dijeron, nada, te ponemos acá en el grupo, no sé ni cómo empezar. Bueno, más o menos eso sería lo que dice Peirce, que tenemos que hacer con nuestras creencias, porque son nada más y nada menos que el fundamento de las cosas que hacemos, de lo que se ve como resultado práctico, concreto, en nuestras acciones cotidianas. Todo lo demás, él diría, bueno, sí, Descartes hablaba de la duda metódica, eso. ¿Quién duda todo el tiempo de todo? La duda que vale es esta. Pero bueno, lo tuve que cerrar medio así. Espero que les haya hecho pensar, espero que alguna vez digan, ay, ¿qué hacer con mis creencias, no? No sé, que les genere alguna inquietud. Es eso. Siempre que invitamos a un autor, en la filosofía trabajamos con autores, es para eso, también para que nos genere alguna duda, para que nos ponga en cuestión algunas de nuestras prácticas, de nuestras maneras de ser y estar en el mundo. Es eso. Bueno, ya les robé 4 minutos de sus vidas, que son tan importantes como esto. Les abro un chat ahora para que es mucho más interesante lo que ustedes dicen en el chat que otra cosa, porque realmente dicen cosas muy, muy importantes. Y nos volvemos a encontrar el lunes, vemos el último autor y ya después me irán diciendo qué van a hacer con la parte final del seminario, que no tiene que ser algo que les complique ni la existencia ni el cursado de la maestría, por supuesto. Bueno, buen fin de semana. Buen fin de, muchas gracias, profe. Buen fin de, Buen gracias fin por la de. paciencia. Chao. Chao. Chao, buen Chao, fin chao. de. Nos vemos. Usted dijo que trajo a Pierce de invitado. Yo voy a decirle a Horacio que menos mal que le invitó a usted a dar el seminario. Hemos sido Ay, muchas compañeros en el gracias. profesorado. No, me gusta tanto la filosofía y te digo, siempre de un autor hay algo, ¿no? Sí, Siempre. Por algo han tal cual. pasado, por algo han pasado a la historia, ¿no? Algo interesante han dicho. Sí, sí, tal cual. Siempre aportan o al menos crea instancia para seguir profundizando Pero el por propio saber de supuesto, uno o poner en tela de juicio lo que uno también fue aprendiendo en su momento sí, y tal dice, cual. ah, mira vos, esto antes no lo sabía, o sea, y ahora como quien dice, eh, yo personalmente el pragmatismo siempre me gustó, de hecho la tesis doctoral va a ser sobre el concepto de experiencia de John Dewey. Ah, mira, bueno, pero entonces vos tenés que hacer, viste que lo vemos ahora, porque de En John el próximo. Dewey, un hombre que vivió tantos años y muchos conceptos, pero la experiencia es vertebrador. Qué bueno, qué bueno. Sí, y quiero incorporar justamente
el concepto de experiencia en la bioética. O sea, Claro, porque qué siento de que interesante. mayormente todo lo que es el análisis bioético o de los casos que se hacen es decir, bueno, a ver, este es el problema, busquemos los principios que nos ayuden a resolver el problema o dónde está la ley que nos ayuda a resguardar y si respeta la autonomía de la persona. Está perfecto, pero la experiencia de las personas, la experiencia de la comunidad sobre ese Sí, concepto, al menos a mí cuando se me invitó para ayudar a crear un protocolo junto con otros en el aspecto de decir, ¿pueden morir acompañado el enfermo de COVID, el contagiado? O sea, uno dice, sí, bueno, pero ¿cuáles son las experiencias que tenemos sobre ello? O sea, esto es algo a lo que no estábamos acostumbrados y hay un gran temor, pero si decimos simplemente sí, también no estamos promoviendo más enfermos o qué va a significar si es un solo grupo, si es una sí, sola persona, hasta donde también es tan sano que vos estás afuera en la vereda, que hemos vivenciado, van con el frasquito, aquí lo tienes. claro. Bueno, viste que se priorizó un modelo en el caso de COVID. Un ¿Sí? modelo biologicista, bueno, porque fue también, ¿ves? Ahí digo y te va a reservar. Claro, Porque, por eso mismo lo claro, fui un poco. porque frente a lo nuevo aparece, o sea, la experiencia es eso, ¿no? Es estar expuesto a lo nuevo permanentemente. Es algo que, claro, si pudiéramos saber qué hay que hacer de antemano, y Diego iba a decir, bueno, pero es que tenemos que sacarle la experiencia esa condición, ¿no? De que nos pueda proyectar, que nos permita anticiparnos. Bueno, de hecho, lo que nos pasó con el COVID es que no pudimos anticiparnos. Y ahí se aplicó un modelo que venía de la Organización Mundial de la Salud muy rígido respecto a eso, de que el paciente, bueno, Sí, nada, no nada, nadie entraba ni al hospital, ¿no? A verlo, ¿no? La mayoría de las primeras personas, cuando todavía no estaban las vacunas, murieron estando los últimos días solos y solos. sin poderlos despedir de la familiares. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, y también en los ámbitos laborales, cuánta gente perdió su trabajo o gente que todavía no logra reestructurar, por más que ya hablamos No, de una pospandemia, pero todavía no logra recuperar el estatus al claro, que estaba acostumbrado, la metodología que tenía de vida, se le transformó todo. O sea, claro, así y el que por un concepto poco, te va a servir mucho el de John Dewey para esto. sí. Así que bueno, vamos Y a bueno, disfrutar la próxima clase. Muy claro, bien, muchas gracias, no, y profe. bueno, entonces si ya estás trabajando, vos presentás eso y ya está. No, 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 no. Yo, de hecho, soy con Horacio muy teórico. O sea, lo conozco hace más de 30 años. Ah, mira, Eh, Nos sentábamos, o sea, yo era el que se daba siempre mate y lo escuchaba y siempre lo estaba mirando. Y decía, bueno, pero ¿qué es lo que quiere decir, Horacio? Yo soy el que problematiza mayormente, o sea, me gusta tirar cosas así como para decir, bueno, a ver, eh, que siga hablando, o sea, o cuando me tocaba exponer, tenía a Horacio y a otro compañero donde yo pasaba, tiraba dos, tres palabritas para uno y para otro, se discutían ellos, terminaba la clase dándolo ellos. estás hablando de Horacio Marcau. Mercado. Claro, sí, tremendo. Sí, yo también lo conozco mucho. Así que bueno, muy bien. Claro, y Bueno, él gracias. será tu director. Bueno, Él es sí, sí, el director de tesis, sí, sí, por no, eso él tenés me el dice, che, mejor, fíjate, hacer lo del tenés el pragmatismo, mejor. dice, para ir Claro, agregando. buenísimo. Así que, Bueno, perfecto. Bueno, buen profe, fin de gracias. semana. Disculpe que le saqué más tiempo. No, no, está bien. Chao. Chao, chao.